Y después de un fin de semana en el que Canarias, el futuro de Canarias, el futuro turístico al menos de esta temporada, ha estado en vilo. Canarias ayer se aferraba a crear un corredor seguro para salvar el turismo británico. Londres rechazaba tener que disculparse por actuar rápida y decisivamente en muchas negociaciones desde que el sábado, concretamente al mediodía, se supiera que Reino Unido tenía previsto realizar la cuarentena a aquellos viajeros que regresaran de España. Esta situación en la que tanto los archipiélagos de Canarias como Baleares han intentado ser la excepción se mantiene hoy. Hoy sabemos que TUI rectificaba y que mantendrá sus vuelos en Canarias y en Baleares. Lo que no sabemos es hasta qué punto esa cuarentena va a seguir vigente. Moisés Jorge, desde Berlín, gerente del Patronato de Turismo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Nuria. Efectivamente, desde el pasado sábado, pues hemos tenido unas 24 horas muy intensas, sobre todo coordinados con el Gobierno de Canarias, quien ha liderado, y tengo que decir que muy bien, todas las presiones habidas y por haber para intentar que el Gobierno británico recapacite. Recapacitó el turoperador TUI, Reino Unido, pues reprogramando los vuelos para esta semana para toda Canarias, puesto que tuvimos que demostrar que Canarias tendría que alejarse de la marca España en este sentido, puesto que las condiciones sanitarias en Canarias nada tenían que ver con los rebrotes surgidos en diferentes puntos puntuales de la península. Y intentábamos, o si se intentaba evitar por parte del Gobierno de Canarias, que esto generara un efecto dominó en otros operadores importantes, además de TUI y Reino Unido, como son, por ejemplo, Jet2, EasyJet o incluso Ryanair. Afortunadamente, también ayer, en la mañana de ayer, de manera directa, desde Jet2 nos confirmaban de que mantenían toda la operativa, salvo que el gobierno británico decidiera cualquier otra cosa. Y a lo largo de esta mañana, a nivel diplomático, sabemos que el gobierno de Canarias, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, está intentando coordinar con el gobierno británico algún tipo de corredor seguro con aquellas regiones o destinos españoles que mantienen unas condiciones sanitarias óptimas, como puede ser el caso de Canarias, por supuesto, Baleares, Murcia, Alicante, incluso algún otro aeropuerto del sur de España, concretamente de Andalucía. También estamos a la expectativa, en estos momentos se abre la bolsa de cambio británica en Londres, y si realmente pues hay una bajada de los tipos de interés o de cotización, de las grandes compañías turísticas británicas como EasyJet, como Jet2 o como Ryanair, esto será una medida también de presión para el gobierno británico y que recapacite en este tipo de medida, creo yo, precipitada, que ha tomado en contra del sector turístico español. En este caso, Canarias y Baleares insistían desde el Gobierno de España y concretamente cada uno de los presidentes, Ángel Víctor Torres, en la seguridad sanitaria que está manteniendo Canarias. Esto sucede, Moisés, en un momento en el que el turismo comenzaba a remontar. ¿Qué pérdida o cuál sería exactamente el impacto en el caso de que finalmente pues, esa cuarentena tuviera que ser realizada por los londinenses, por los británicos? Pues imagínate que si realmente esto se sigue adelante y sigue manteniendo el gobierno británico esta cuarentena, esto va a posibilitar que muchísima gente decida no reservar o cancelar sus reservas hacia Canarias o concretamente hacia Fuerteventura, porque no le compensa venir de vacaciones a Fuerteventura si después van a tener que estar pues 14 días enclaustrados en sus casas al regreso. Esto podría suponer pues una merma aproximada de entre 3.000 y 3.500 turistas británicos menos semanales a Fuerteventura en lo que queda de verano. Y ya no digamos en otras islas como Tenerife o Lanzarote, que dependen muchísimo más que nosotros del turismo británico. Sería un golpe duro para el turismo que intenta recuperarse lo que queda de verano, y desde luego las consecuencias económicas serían pues lamentables en toda Canarias y por consiguiente también en Fuerteventura, como no podría ser de otra manera. Esperemos que el gobierno británico entre hoy y mañana recapacite y que realmente pues se levante este veto sanitario a Canarias concretamente, porque nuestra situación nada tiene que ver con el de los brotes que han surgido lamentablemente en algunos puntos determinados del territorio español. ¿A qué crees que se debe esta medida que ha sido tomada? Decía el gobierno británico que no iba a tomarlo nunca ni a pedir disculpas como una medida urgente y un poco desesperada, pero desde luego que era algo que nadie esperaba cuando la atención mediática estaba centrada en si los viajeros debían realizar el test en sus países de origen, sí o no. Yo creo que han tomado una medida precipitada y sobre todo para evitar cualquier tipo de recaída, puesto que en estos momentos el país europeo que lleva
el tema del COVID ha sido todo, porque además ellos son más que el resto y una cantidad de casos y brotes descontrolados que realmente ellos no son conscientes del problema que tienen encima. Y creo personalmente a nivel técnico que han tomado esta decisión un poco para prevenir y para evitar males mayores, pero deben asegurarse pues qué puntos realmente están esos brotes activos en territorio español, en cualquier otro territorio europeo, y desde luego que no paguen justos por pecadores en este momento, sobre todo porque tienen ellos también que evaluar las consecuencias económicas propias, porque no solamente perdería Canarias o Baleares, sino perderían también los británicos, puesto que pueden poner al borde de la quiebra a operadores importantes como TUI, como Jet2, como EasyJet o incluso Ryanair. Entonces, si tienen que rescatar pues a estas compañías, pues la factura al propio gobierno británico les puede salir muy cara, y por eso vamos a ver cómo se comporta la bolsa de Londres esta mañana a raíz de esas medidas y sobre todo ante el impacto turístico negativo que puede tener para el sector británico. De hecho, sacaba un comunicado ayer domingo la Asociación de Agentes de Viajes y Turoperadores Británicos, APTA, que es una de las más importantes del mundo, haciéndole una llamada al gobierno británico para que sacara de esa lista negra, entre comillas, a Baleares y Canarias dentro de España, teniendo en cuenta que eran destinos que habían demostrado solvencia sanitaria y que incluso se habían creado esos corredores de seguridad que había chequeado la propia Organización Mundial del Turismo. Bueno, sabemos que a estas horas y después de este fin de semana se sigue trabajando intensamente para que no tengan que hacer la cuarentena los turistas que desde Canarias regresen a este Reino Unido, pero también sabemos que otra compañía, Ryanair, ha anunciado huelgas. ¿Qué impacto podrá tener en Fuerteventura, Moisés? Pues en Fuerteventura, en principio, pues se pueden mantener los servicios mínimos, aunque pueden molestar muchísimo a pasajeros porque probablemente puedan producirse retrasos o demoras realmente indeseados. Yo pienso que no es el momento de hacer huelgas, no es el momento de hacer reivindicaciones laborales o salariales, no es el momento de paralizar aeropuertos ni puertos, es el momento de reactivar la economía. Seamos solidarios, seamos conscientes de que nos jugamos muchísimo y desde luego hemos estado más de 4 meses encerrados en casas con actividad cero. Eso es una factura realmente alta que debemos pagar absolutamente todos. Quien quiera lo contrario está completamente equivocado. Y no es el momento de reivindicaciones. Esperemos a que nos recuperemos, esperemos a que esto se ponga en marcha y coja ritmo para luego poder reivindicar lo que se quiera reivindicar. Pero es el momento menos apropiado para paralizar un sector que necesita, como agua de mayo, el poder salir adelante y reactivarse. Desde luego que es así. Bueno, veremos cuáles son las consecuencias, por lo tanto, si tenemos que prescindir de esos 3.000, 4.000 turistas este año o si definitivamente las aguas llegan a buen puerto y hay un acuerdo. De momento vamos a quedarnos con el lado más optimista, que fueron las noticias de ayer, y es que parece que esas negociaciones, tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias y el Gobierno balear, parece que son prósperas. Sí, hay una actividad hoy, sobre todo diplomática, muy intensa. El Ministerio, como decía antes, de Asuntos Exteriores de España, a petición del presidente del Gobierno de Canarias, está en contacto directo con el Foreign Office del Reino Unido para intentar, por favor, que cambien esa medida o que libren a Canarias y Baleares de esa cuarentena obligada que ha decretado el Gobierno británico. Hay presiones también, nos consta, de compañías importantes como Jet2, como la propia TUI, Reino Unido, EasyJet y Ryanair, y hay presiones también de diferentes sectores como la Asociación Británica de Agentes de Viajes y Turoperadores. Esperemos que todas estas presiones al gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido pues tengan su efecto y como muy tarde, en la tarde de hoy, lunes 27 de julio, podamos tener noticias positivas y no cancelar esa operativa que en el caso de Fuerteventura, como comentaba, podrían suponer entre 3.000 y 4.000 británicos semanales que podríamos perder en lo que queda de verano. Y ese lujo, desde luego, no nos lo podríamos permitir. Confiamos en la buena gestión del Gobierno de Canarias, que ha estado 24 horas desde el sábado a la 1 de la tarde a través de su presidente Ángel Víctor Torres, haciéndolo indecible para que Madrid se posicione de una manera firme ante el Gobierno británico, y ojalá que hoy se tornen en positivo estas conversaciones. Y muy importante va a ser pues la bolsa londinense hoy y la cotización de los principales operadores turísticos británicos, que eso será también una manera de presionar al gobierno para que cambie ese tipo de normas que dictó el pasado sábado, día 25.
De acuerdo, Moisés. Como siempre, mil gracias por atendernos, mucho más hoy que nos atiende desde Berlín. Feliz viaje y feliz vuelo de regreso a Fuerteventura. Gracias. Gracias, gracias, buenos días. Bueno, pues Reino Unido, nos lo está comentando Moisés. Jorge, todos los factores que hay en juego en un día crítico o crucial como va a ser esta jornada de lunes, desde que el Reino Unido activase esta medida la noche del sábado. Lo hacía bajo una multa, una amenaza de multa de hasta 1.000 libras, que son al cambio unos 1.072 euros, horas después de anunciar esa restricción de última hora de la tarde del sábado, cuando eliminó a España de la lista de países seguros frente a la COVID-19.